Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener nuestra clase de personal social. Pero antes vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre, la Virgen Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hemos estado entrando en el tema de personal social que en la época de nuestro Perú. Para ser más específicos, la cultura de nuestro Perú. Hemos visto la cultura nazca, entre paracas, mochicas, entre otros. El día de hoy vamos a ver una cultura muy importante, muy interesante. Una cultura que se caracterizaba por los sacrificios humanos. Muy bien. La cultura chimú. La cultura chimú fue una cultura pre-inca que se desarrolló en la costa norte del Perú tras el decaimiento del Imperio Huari entre los años 1000 y 1200. Ocuparon los territorios que antes habitaron los mochicas y los lambayeques, llegando a expandir sus dominios en su etapa de mayor desarrollo que antes habitaron los mochicas y los lambayeques, llegando a expandir sus dominios en su etapa de mayor desarrollo por toda esa extensa franja costera del norte del Perú, a unos aproximadamente 800 kilómetros de longitud desde Tumbes hasta el Valle de Guarmey. En su desarrollo se distinguen dos etapas. En la primera se trataba de un reducido grupo localizado en el antiguo Valle del Moche y zonas aledañas, más o menos entre el año 900 a 1300. Y en la segunda habían conquistado un vasto territorio y era como un reino en constante expansión que se dio más o menos a partir del año 1300 hasta 1470. Disculpe. En su desarrollo se distinguen dos etapas muy importantes. Eran un reino en constante expansión. Diversos historiadores sostienen que hacia mediados del siglo XV los chimús fueron derrotados por los incas. Los chimúes se destacaron en el plano urbanístico gracias a sus formidables construcciones. Muestras de ellas son Chanchán, también la fortaleza de Paramonga, entre otros. Así también se destacaron en metalurgia, en los que utilizaron una diversidad de técnicos y metales para su elaboración, y en textilería también, como los tejidos de algodón, lana, alpaca y vicuña. La cultura chimú se desarrolló en el mismo territorio donde siglos antes existió la cultura mochica. Al igual que los mochicas, la cultura chimú se desarrolló en el río del Moche, al norte de Lima, al noroeste de Guarmey, abarcando en Trujillo central, en el departamento de La Libertad, limitaba por el sur con Pativilca o Caraballo, en Lima, y por el norte con Olmos, Piura y Tumbes. La capital era la ciudadela de Chanchán, con una extensión de 200 kilómetros, ubicada próxima al mar, cerca de la actual ciudad de Trujillo, más o menos a 540 kilómetros del norte de Lima. Los chimúes aparecen en el año 900 a 1400 después de Cristo. El fundador del reino chimú fue Taikanamo, que es un personaje legendario que habría llegado con un séquito sobre grandes balsas de madera y adoptó el nombre de Gran Chimú.
Se cree que el reino Chimú tuvo 10 gobernantes, pero solo se conocen los nombres de 4 de ellos, el ya mencionado Tacainamo, Guaricur, Naucempico y Michancamán. Este último fue un gran conquistador, llegando al sur hasta las cercanías del triple valle del río Chillón, en Rímac, Lurín. Sin embargo, acabó siendo arrollado por el expansionismo incaico. Los gobernantes eran tratados como dioses y vivían en un elegante palacio de Chanchán. Había clases sociales regidas por un estado imperial que había conquistado al reino Sicán de Lambayeque. Justamente las leyendas de Nailán, de Sicán y de Tacainamo en Chimú transmitían fantásticamente las guerras iniciales por estas tierras. El pueblo pagaba tributo a los gobernantes en trabajo o en productos. En cuanto a su expansión territorial, hay distintas teorías concernientes a la expansión del imperio Chimú, propuestas por distintos investigadores a lo largo del tiempo. Algunas de las más propuestas destacadas son, por ejemplo, la cronología de Topic, que es la consolidación del control Chimú sobre el valle Mocha interior y central, o la expansión norte al valle Jictepeque y sur hasta el valle de Santa. Y así hay diversas teorías que nos indican desde dónde hasta dónde abarcó la cultura chimú. Otro aspecto muy importante de la cultura chimú es la conquista incaica. En el libro sexto de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega se narra la conquista incaico del reino Chimú. Van a conquistar al rey Chimú y la guerra que hacen. Y en los demás capítulos se habla de la penitencia y aflicciones de Gran Chimú, cómo éste se rinde. Garcilaso sitúa esta conquista bajo el reinado del Inca Pachacute, con quien empezó la expansión imperial inca. Las fuerzas incas estuvieron comandadas por el príncipe inca Yupanqui y contaron con el apoyo de yungas de Chuquimancu y Cuisimancu, que son reyesuelos de valles de Alto Departamento de Lima. Son los antiguos enemigos de los chimúes. La guerra fue larga y sangrienta. Con grandes esfuerzos los incas avanzaron por Parmunca, o sea, lo que ahora es Paramonga y Santa, y no pudieron doblegar la resistencia del enemigo. El príncipe inca pidió más refuerzos que le llegaron en un número de 20,000 soldados. El gran Chimú Minchancamán, viendo que era imposible resistir más y presionado por sus propios súbditos, se rindió, sometiéndose a los vasallajes de los incas. Cuenta Garcilaso que en memoria de esta conquista los incas elevaron la fortaleza de Paramonga, aunque esta es en realidad una pre-inca. La conquista inca debió ocurrir hacia el año 1470. Los incas, trasladaron al Cusco los tesoros del Gran Chimú, así como a los reputados orfebres chimúes. ¿Para qué? Para que adornaran el Templo del Sol o Coricancha. La sucesión del territorio por Michancamán durante la época de la conquista del Imperio Inca la tuvo su hijo Michancamán y Chanriguanguán, señora del Valle de Huaura. Chumuncaur fue puesto en su segundo lugar y se casó con la hija de Pachacute. El nuevo gobernante Chimú gobernó con apoyo de Quetorrumi, que era un lugarteniente de su padre durante la guerra, quien posteriormente se sublevaría en el año aproximadamente de 1475, pero sería vencido y se suicidaría en el Cerro de Campana. Décadas después, cuando Huayna Capac estaba en Quito, estalló la rebelión y Chinchán fue incendiada. Sus canales fueron destruidos, la familia real, encabezada por su nieto Huamanchumo, fue desterrada. Tras esto, la mayoría de la gente abandonó la población y se redujo a 5 o 10,000 gentes. Cuando los españoles llegaron, aproximadamente en el año
1534 era una sombra de su pasado. Durante el dominio imperial, la libertad no tenía ninguna presencia inca, solo estaba conformado el Chanchisuyo, uno de los 4 suyos del imperio inca, que el imperio inca es llamado también Tahuantinsuyo. La libertad incluía parte del camino inca que pasaba por las actuales provincias de los Andes de la Libertad. Dicho camino llegaba desde Huaylas con dirección a Cajamarca, que formaba parte de los caminos del Inca que unían a la capital imperial de Cusco con la ciudad de Quito. El dominio de los Inca en la Libertad terminó cuando llegaron los españoles y tomaron prisionero al emperador Atahualpa en Cajamarca en el año 1533. Esto se consolidó con la fundación de Trujillo por Diego de Almagro en el año 1535. Así culminó el dominio imperio inca en la Libertad y el horizonte tardío en el Perú. Desde ahora en adelante la Libertad vería llegar y colonizar nuevos y diferentes habitantes en el territorio fuera de los Chavín, Cuspinique, Moche, Huari, Chimú e Imperio Inca. Estos conformarían la nueva identidad de la libertad, nuevas costumbres, nuevas razas y un nuevo pensamiento compartido en todos los pueblos de América Latina. El idioma que predominó entre los Chimú fue el idioma Quimán, que es emparentado más o menos con el idioma mochica, como lo denominara el sacerdote Calancha. Como lengua franca hablaban el mochica y el dialecto propio de los pescadores, que era llamada lengua pescadora por misioneros españoles. El idioma quinguán es un idioma peruano prehispánico desaparecido, que en su inicio fue antes de la creación del Imperio Michu. Fue hablado en la etnia Chimú, correspondiente a los antiguos territorios, también de los mochicas del sur, desde el valle del río Chicama por el norte hasta el valle del río Chao por el sur. En su momento de mayor auge, gracias a las conquistas chimúes, se habló masivamente desde el río Jequetepeque por el norte hasta Caraballo, cerca de Lima. Por el sur, el idioma quimán se extinguió al poco tiempo de la llegada de los españoles, porque su rápida extinción se debió básicamente a 2 factores. 1. El núcleo chimú, Chanchan, que estuvo en las cercanías de la ciudad española de Trujillo. La zona de difusión, que era mucho menor que el área de influencia del idioma mochica. El quima solo era hablado por élites chimúes en territorios pertenecientes al imperio Chimú, Tumbes, Piura y la mayor parte de Lambayeque eran mochica hablantes. Hablaban también gran parte de este idioma en las zonas costeras también, de Jequetepeque hasta Huaral o Ancón. Y algunos también llegaron hasta el río Chillón. La mayor parte de sus hablantes murieron por las epidemias traídas por los españoles. Muchos lo dejaron de hablar por conflictos sembrados por los españoles, ya que si la lengua mochica era cultural, era muchísimo más cultural y escabrosa. Los hablantes que sobrevivieron fueron desarraigados de sus lugares nativos, llevando a reducciones indígenas, o sea, a los pueblos, creados por los españoles para cobrarles de una manera más fácil el tributo y explotarlos en las haciendas y obrajes de una forma más eficiente. El corazón del idioma quimba, donde era el más hablado, estaba en la capital, que fue el imperio Chimú, Chanchan. Literalmente significa sol, sol, gran sol. Según los estudiosos, tenía una población de 80 a 100,000 habitantes. Al hecho de ser despoblado por las autoridades, luego sucedió de la castellanización, se volvió a castellano, hablantes que quedaban.
y se unieron con otras lenguas del Perú. Muy bien. ¿Cómo fue la organización política de la cultura chimú? Desde el punto de vista político, el reino chimú puede ser definido como un estado aristocrático clasista. Contaba con la burocracia de administradores que tenían bajo su control todo el sistema productivo sostenido por los artesanos y los campesinos. El Estado se hizo fuerte y centralizado y se orientó hacia la expansión imperial. La organización social de esta cultura era una asociación clasista con profundas diferencias entre grupos sociales. A la cabeza de la pirámide social estaba el gran señor llamado Sie Kich, que vivía en una corte fastuosa en la capital Chanchan, en medio de espléndidos palacios y rodeados de una numerosa corte. Luego venían los Alaet, o grandes curacas o caciques, miembros de la nobleza a quienes podemos comparar con los señores feudales. Enseguida estaba con un grupo de prestigio y poder llamado Ficlia. Al final se encontraban los vasallos, que eran la gran mayoría, es decir, el pueblo, los cuales se dedicaban a la pesca, a la agricultura y a las tareas artesanales y al comercio. Y como último grupo estaban los sirvientes, o sea, eran los esclavos. El sistema económico y social funcionaba por medio de una red de centros urbanos y rurales que se encargaban de recibir a la capital los tributos obtenidos, el consumo de bienes y productos. Los centros también administrativos rurales estaban destinados a recolectar y administrar, por ejemplo, la quebrada Catuay, centros provinciales de producción especialista como Manchán y Casma, predios agrícolas administrados por el Estado como Cerro La Virgen, aldeas campesinas como Sochoral. La agricultura. Los chimúes cultivaban el maíz, el frijol, el zapallo, maní, lúcuma, palta, ciruelo, pacae, caigua, guanábana, algodón. Para ampliar el área cultivable, usaron una red de canales, muchos de los cuales fueron herencia de las culturas Moche y Lambayeque. Se trata de auténticas obras de ingeniería hidráulicas en el que forzosamente debieron aplicar conocimientos de matemáticas y topografía. Los canales están hechos de piedra, seguían de la pendiente natural de los cerros y los márgenes de los ríos. Uno de los más impresionados es el llamado La Cumbre, que tiene 84 kilómetros de largo, que llevaba el agua del río Chicama al Moche. Actualmente está en uso solo 17 kilómetros, ya que el resto fue paulatinamente abandonado tras la conquista española, pues precisaba de una limpieza que dejó de hacerse. Otra de las actividades económicas de esta cultura fue la pesca y la caza. Para la pesca utilizaron canoas o caballitos de totora, o todavía usan los actuales pobladores de Huanchaco. Con estos caballitos de totora se adentraban al mar para la pesca de una gran variedad de peces, para lo cual utilizaban redes sujetas entre dos embarcaciones o anzuelos. Recolectaban también moluscos marinos como el choro, la almeja, el caracol. Los productos marinos conformaban la mayor parte de su alimentación de origen animal. Complementaban su dieta con animales domésticos como la llama, el pato, el cuy, incluso con aves marinas que sabían guardar en corrales y con productos de caza, como el lobo marino, el venado, animal en el que está representado su cerámica o su arte cerámico. Asimismo consumían caracoles terrestres y los cañares o lagartijas del desierto. Su comercio se basó en usar monedas. Construían hachitas de bronce.
En cuanto a su arquitectura, los restos de su arquitectura han permitido que los gobernantes vivan en palacios y recintos monumentales, mientras el pueblo residió en viviendas de quinchas con habitaciones pequeñas. Fuera de la arquitectura monumental, la decoración de las paredes es sobre la base de frisos moldeados en relieve y en algunos casos hay pintados. Los diseños son de figuras zoomorfas como peces, aves, así como figuras geométricas y todo policromado. Algunos ejemplos son Chan Chan, Huaca Pintada, Huaca del Dragón, la Fortaleza de Paramonga, Apurlé o Purgatorio, Farfán, Cerro de la Virgen, la Quebrada de Cataguay, el Milagro de San José, Quebrada de Oso Manchay, etc. Chan Chan. Chan Chan es la capital del reino Chimú y la residencia del gran Chimú soberano, que tenía la categoría del emperador. Abarcaba más o menos una superficie de 25 kilómetros, lo que le convierte en una de las ciudades más grandes del mundo en los siglos XV y XVI. Su plano estaba diseñada como los anillos concéntricos de un árbol, salvo que en la parte occidental, donde hubo una tendencia al arreglo rectilíneo, se divide en 3 sectores. El área monumental, conformada por 2 tipos de construcciones, un grupo de 10 ciudadelas o recintos rectangulares de adobe de hasta 9 metros de altura y 3 metros de espesor en las bases. Eran los palacios donde vivían el rey y su familia, así que guardaban sus sepulturas. Por ello se presume que fueron 10 los monarcas chimúes por el número de estos palacios. Una serie de pirámides truncas con fines ceremoniales como la Huaca Toledo, las Conchas, los Obispo y el Higo. Una área intermedia que sería la morada de la gente acomodada que no pertenecería a la nobleza. Y los barrios donde vivía la gente trabajadora, que eran viviendas pequeñas e irregulares. Se calcula que la población albergó pasaba los 30.000 habitantes. El hilado. Muy bien, vamos a ver un pequeño video para reforzar nuestro tema y luego vamos a comentar de este tema tan interesante que hemos visto acerca de nuestra cultura chimú, que fue uno de los culturas más importantes de nuestra historia. Vamos a ver. En La Libertad, y hemos llegado hasta aquí para hacer un programa sobre un tema del que no hemos hablado mucho. Para comenzar, lanzo esta pregunta: ¿hubo sacrificios humanos en el Perú? La respuesta es sí. De hecho, muy cerca de aquí, de este famoso balneario de Huachaco, con sus caballitos de Totora y todo eso, se encontraron restos del mayor sacrificio humano de niños en el mundo. Y esto ocurrió en tiempo de los Chimú. ¿Me acompañan a conocer esta historia? Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú.
sido un enigma para el ser humano. Desde muy antiguo, desde el hombre de Neandertal, se han encontrado evidencias de un culto a los muertos. Esto es algo extendido hasta nuestros días en todos los rincones del mundo. Pero así como se rindió culto a los muertos, también se realizaron sacrificios humanos. Se conoce de sacrificios humanos en el antiguo Medio Oriente, en Europa y en África. En el Nuevo Mundo es muy difundido el caso de Mesoamérica y, por supuesto, el antiguo Perú. Bueno, los sacrificios humanos ocurren en el Perú desde la época precerámica. La doctora Shay ha encontrado evidencia de sacrificios humanos, ¿no? Y esto se ha dado también en la costa norte. Los moche hicieron un tipo diferente de sacrificios humanos. Ellos sacrificaban a jóvenes, guerreros jóvenes, entre la edad de 15 a 21 o 25 años, y la forma de muerte era muy diferente. A los sacrificados moche, lo que se les hacía era cortarles la garganta. Aquí les hacían un corte para desangrarlos o los decapitaban, ¿no? Y ese es un patrón que se ha encontrado en Huacho de la Luna, se ha encontrado en Zipán, se ha encontrado en muchos territorios de donde estuvo la cultura moche. La cultura chimú fue la que sucedió a la cultura moche, y ambas se asentaron en el mismo lugar. Pero el evento de sacrificios humanos que vamos a ver en este programa fue algo sin precedentes. Son alrededor de 300 niños y 500 llamas sacrificados con el objeto de aplacar los efectos del fenómeno del niño. Este es un contexto único, ¿no? Un contexto además único en el mundo, ¿no? No hay un sacrificio de niños tan grande como el nuestro, ¿no? Una de las poblaciones más violentas que además se conoce a nivel mundial es la mexicana, por ejemplo, ¿no? Los aztecas en particular, ¿no? Entonces, este de Texnochtitlan también nos habla de un contexto de sacrificios de casi 42 niños, pero un contexto de sacrificados casi en mismos eventos de alrededor de 300, y lo más probable es que sean aún más. Cualquier cosa, si usted no está conforme, puede pedir la grabación. Ahí va Tenemos niños y niñas, ¿no? Y además, en vez de decapitar o degollar, lo que se hizo fue cortar en la zona torácica para extraer el corazón. Para empezar, vamos a hablar del lugar donde se desarrollaron los hechos que les vamos a contar a lo largo de este programa. Me refiero al Valle de Moche. Este sitio fue sede de los asentamientos más importantes de las culturas prehispánicas, más importantes también, valga la redundancia, de la costa norte peruana. Me refiero a Moche y a Chimú. Y ahora, surge la siguiente pregunta. ¿Cómo este lugar, con una zona agrícola tan pequeña, un valle tan reducido, logró condensar tanto poder? A pesar de ser uno de los valles más pequeños de la costa norte peruana, este valle condensó algunos de los centros políticos prehispánicos más importantes. Desde la época de Cupiznique, Caballo Muerto, Huaca de la Luna para el intermedio temprano y para los siglos posteriores, Chanchan con Chimú. La importancia de este valle radica en que es un pase natural hacia la sierra y hacia la selva, o sea, la montaña, y luego hacia la Amazonía, en línea prácticamente recta. El Valle de Moche debió haber sido un corredor comercial desde tiempos muy antiguos. Y el momento cumbre de este desarrollo fue la época Chimú y la construcción de Chanchan. Justo detrás mío está el abra del Cerro Oreja, que está hacia el lado derecho,
y los cerros Fajardo, que están hacia la mano izquierda. Y en ambos lugares es básicamente el cuello del valle, es donde empieza prácticamente la sierra, es el punto más occidental de los Andes en esta parte de la costa norte peruana. Y a partir de ese punto, donde además hay una serie de sitios arqueológicos, es donde donde está la puerta de entrada hacia estas regiones que tienen una gran riqueza natural y comercial, como es la sierra y la selva. Los chimú, la cultura o sociedad chimú, surgió entre el siglo IX y X de nuestra era y se desarrolló hasta el siglo XV. Los antecesores de los chimú fueron los moche y más tarde esta zona fue ocupada por los chimú. El centro político, religioso y económico más importante de los chimú fue la ciudad de Chanchán, donde yo estoy en este momento. Ya sé, todos pensamos que Chanchán es solamente un templo, ¿no?, que tiene estos altos relieves, pero no, Chanchán es la ciudad prehispánica más grande de toda Sudamérica. Para los siglos XIV y XV de nuestra era, habían dos grandes reinos en los Andes peruanos. En el norte estaban los chimú y al sur estaban los incas. Entonces, Chimú tenía un vasto territorio y controlaba una gran cantidad de valles, recursos minerales, agrícolas, pesqueros, ¿no? Incluso tenían contacto con las comunidades de la selva. Ese gran poder que manejaba Chimú, ¿no es cierto?, se centralizaba en la ciudad de Chanchán. Chanchán fue una de las ciudades más espléndidas del antiguo Perú. Y en estos palacios de Chanchán, ¿no?, es muy interesante observar de que no solamente hay áreas administrativas o religiosas, sino que gran parte de estos palacios eran áreas de almacenamiento. Es decir, que todo el poder centralizado, ¿no es cierto?, y todos los recursos que venían de los diferentes sectores del imperio Chimú, se centralizaban en Chanchán y puntualmente en el palacio del rey Chimú. Chanchán tiene que ser pensada como una ciudad cosmopolita, como lo que sería Nueva York hoy día, hablando de las distancias, obviamente, ¿no? Una ciudad donde había gente de todas partes, de todos los valles del Perú, de la costa norte peruana. Y toda esta gente, esa interacción, ¿no es cierto?, esas costumbres, esas formas de comer, esos vestidos, esa forma de mostrarse, ¿no es cierto?, debió convertir en este lugar cosmopolita, ¿no?, donde habían estos intercambios constantemente. En Chanchán encontramos restos de sacrificios humanos de mayor y menor envergadura. Por ejemplo, hay uno muy conocido que es el hallazgo de 300 mujeres que fueron sacrificadas, aparentemente sin signos de violencia, para acompañar a un gran señor Chimú en su viaje al otro mundo. En este momento estoy en la zona conocida como el Calvario de los Incas. Aquí también se han encontrado sacrificios, pero de niños. Sobre este tema voy a hablar ahora con Gabriel Prieto, arqueólogo encargado de investigar esto que les estoy contando. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Cuéntame, primero que nada, ¿por qué se llama Calvario de los Incas? ¿Por qué tiene ese nombre tan raro este lugar? Yo sé que es en la periferia de Chanchán, ¿verdad? Sí, es un nombre bastante extraño que la cultura popular le asignó, porque este sitio está plagado de huesos humanos. Entonces la tradición popular creía que aquí había habido una gran batalla entre los Chimú y los Incas en algún momento de su historia, y que los huesos que estaban alrededor eran los restos de esos combatientes. Ya.
Pero esos huesos no son restos de sus combatientes, sino de... Exacto, de niños. Es tremendo, ¿no? Porque hay muchísimos. Sí, y casualmente una de las primeras investigaciones que hizo el Museo de Arqueología de la Universidad del año de 1948, un arqueólogo que se llamaba Hans Horkheimer, él viene a este punto, realiza excavaciones justo en la zona donde estamos nosotros y encuentra un conjunto de niños que estaban en una posición, estaban colocados en una posición bastante atípica y tenían llamas además. Y esas llamas jóvenes, ¿no? El hallazgo a menos de 1 kilómetro de este punto, entonces encontramos este informe y nos dimos cuenta que estábamos frente a otro lugar donde se habían hecho sacrificios humanos. Este lugar es muy importante porque, como has dicho tú, este lugar está en la periferia de Chan Chan, está en el punto extremo más norteño, digamos, de la zona urbana de Chan Chan. Y lo que pensamos ahora por la asociación de estos niños sacrificados aquí, la gran cantidad de huesos que hay alrededor, es que en este lugar estaban muy posiblemente preparando a los niños que iban a ser sacrificados y que luego fueron conducidos en una procesión, posiblemente muy ceremonial, ¿no? Muy intensa, al lugar que está frente a nosotros, que es Huanchaquito Las Llamas, y luego a la zona de Pampa La Cruz, un poco más al norte. Entonces creemos que en este lugar fueron preparados, ¿no? Porque en todas las culturas del mundo, las personas que van a ser sacrificadas no es que te agarro y te corto el cuello. Obviamente. Son preparadas. Evidencia que tenemos de los niños sacrificados en los nevados de la sierra peruana, chilena y argentina, se ha encontrado que estos niños han sido preparados con alimentos especiales. De hecho, se cree que estos niños querían que sean un poco gordos, porque eso era parte de alimentos. Son preparados durante meses con alimentos especiales para que ganen incluso masa muscular, para que ganen un poco más de peso. Por ejemplo, en México, habían ciertos días del año que si tú nacías, ya estabas, digamos, predestinado a ser sacrificado, ¿no? Otro caso que han sido registrados por estos documentos mexicanos es que tenías 2 remolinos en la cabeza. Ese era un signo inequívoco que tenías que ser sacrificado. Que es muy diferente, por ejemplo, a lo que encontramos en estos niños ofrendados a las catacochas, ¿no? Que hay muchos en Arequipa, hay otros que han sido encontrados en algunas montañas en Chile, pero más de la época de los incas, es decir, les dieron a beber. Lo que encontramos en esos niños, por ejemplo, como Juanita, ¿no? Que está en Arequipa, es clara la evidencia en Juanita, por ejemplo, de un golpe en el cráneo, producto de... para atontarlos un poco arriba, les daban un golpe y con eso los enterraban, en algunos casos de repente no muertos necesariamente, ¿no? Y los enterraban así, y esa era la ofrenda que se hacía de estos niños. Estamos en el centro poblado Huanchaquito, distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, región La Libertad, en la margen derecha del Valle de Moche, a 350 metros de la orilla del mar y un poco más de Chan Chan. Este sitio arqueológico se llama Gramalotea, más conocido como Huanchaquito Las Llamas. Nos encontramos en Huanchaquito, que es un centro poblado que está a 1 kilómetro al sur de Huanchaco y a 1 kilómetro al norte de Chan Chan. Es decir, este sitio se encuentra en el medio de estos 2 lugares importantes. Y fue exactamente aquí donde el año 2011 hicimos el primer descubrimiento de los niños sacrificados que sumaron al final un total de 140. Huanchaquito es un sitio que nunca esperamos, nunca imaginamos realmente en la arqueología, porque es un número de sacrificios más grande que han encontrado en Perú y realmente en el mundo, hablando de niños. Y es un sitio que no se espera nada en la superficie, es una zona arenosa, cerca del mar,
y han enterrado los chipú. Sabemos por los fechados que tenemos y asociaciones de textiles, etc., han enterrado los cuerpos de 140 niños y más de 200 camélidos que hemos excavado, yo con Gabriel. Y la importancia es que es una cosa que nunca imaginaba en la cultura chimú. Volvemos con la reconstrucción de los hechos y el lugar exacto donde se produjeron los sacrificios humanos. Huérfano 623. Muy bien. Después de este interesante video acerca de los sacrificios humanos de la cultura chimú, ya sabemos que fue la cultura en donde se encontraron más de un sacrificio más grande, no solamente del Perú. Muy bien. Muy bien. También se destacaron en textilería y en cerámica. En metalurgia, orfebrería, también tenía sus divinidades, como la luna, el mar, el sol, la tierra. En la boca de la luna, las tumbas que pertenecían a adolescentes, a niños, etc., los cuales ofrecían para el fenómeno de ofrecían sacrificios. Se cree que para los fenómenos no aceptarán a las poblaciones. Muy bien, espero que hayamos aprendido algo de esta cultura muy interesante. Que tengan un buen día, gracias.